Precisamente, naturalmente, lentamente, verdaderamente, ligeramente, adolescentemente, perfectamente, especialmente, inteligentemente, valientemente, profundamente, bruscamente, suavemente, exactamente, tiernamente, indiferentemente, realmente, completamente. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. Gracias por estar en Toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes, le agradezco el favor de su compañía y estamos platicando en esta ocasión. Hace algunos meses ya habíamos dialogado con un personaje muy importante para la región de la cuenca del Papaloapan, pero es un hombre con una visión que va más allá de esta región cultural que es el Sotavento mexicano. Tomás García Hernández. Tomás, te agradezco mucho el que nos dediques unos tiempos para poder dialogar en esta nueva normalidad. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos encerrados como corresponde a esta situación particular que nos ha tocado vivir en esta época. ¿Quién es Tomás García Hernández después de la cuarentena, o más bien, sí, después de la cuarentena ya en esta pandemia? Bueno, pues indudablemente que después de todo este periodo de confinamiento que en términos oficiales se ha concluido y estamos iniciando esta etapa llamada de la nueva normalidad, pues ninguno de los que salimos de la cueva, ¿no? Para usar una referencia filosófica de los griegos, los que salimos de la cueva, pues definitivamente no seremos los mismos, porque este nuevo virus que nos ha invadido a nivel mundial, pues llegó para quedarse, Luis Fernando, y eso, sin lugar a dudas, nos va a plantear situaciones diferentes acerca de cómo será nuestra vida a partir de ahora. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, así como en su momento, pues aprendimos a vivir con otras pandemias en épocas pasadas. Pues tenemos una nueva circunstancia en la que tenemos que cuidarnos, que tenemos que entender que mientras no haya una vacuna que pueda ser aplicada de manera intensiva a toda la población, pues tendremos que vivir con esta posibilidad de que estos virus emergentes pues estén ahí y que en un momento dado pues nos obliguen a llevar una vida distinta, ¿no? Tomás García Hernández, licenciado en Administración, con una maestría en Mercadotecnia, editor, un prolífico editor en la región de la cuenca del Papaloapan y también en la Ciudad de México, donde habitaste varias décadas y bueno, desde hace aproximadamente 2 años y fracción estás radicando nuevamente aquí en tu lugar de origen y estamos en Toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Le agradezco el favor de su compañía. Tomás, pues vamos a empezar con este juego de una palabra y una palabra. Ya que trajiste a la memoria a Platón, pues yo te propongo la palabra sombra. Cuando tú escuchas sombra, ¿en qué palabra piensas? Pues cuando yo escucho sombra, veo la antípoda, que es luminosidad. Cuando escucho luminosidad, pienso en pago. Cuando escucho pago, yo pienso en trabajo. Cuando escucho trabajo, pienso en Blancanieves. Cuando escucho Blancanieves, por supuesto, pienso en los 7 enanos. Cuando escucho 7, pienso en semana. Cuando escucho semana, pienso, en el 2020, este año. Cuando escucho este año, pienso en cumbia. Cuando pienso en cumbia, pienso en Colombia, sin lugar a dudas. Cuando escucho Colombia, pienso en cadera. Cuando pienso en cadera, pienso en Caribe. Cuando escucho Caribe, pienso en sudor. Cuando pienso en sudor, pienso en fiesta. Cuando escucho fiesta, pienso en Serrat.
Cuando pienso en Serrat, pienso en San Juan. Cuando escucho San Juan, pienso en Palomilla. Cuando pienso en Palomilla, pienso en lluvia. Cuando escucho lluvia, pienso en ácida. Cuando pienso en ácida, pienso en contaminación. Cuando escucho contaminación, pienso en idea. Cuando pienso en idea, pienso en emociones. Tomás García Hernández en Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes, le agradezco el favor de su compañía. Él es un historiador nato y pues estamos haciendo historia, todos estamos haciendo historia en esta época que nadie lo deseaba, nadie se lo esperaba, y Tomás ha dicho, como muchas otras personas, llegó para quedarse. ¿Te acuerdas, Tomás, de esta estación de las 6:20, música que llegó para quedarse, ¿no? Dicho, hay que aprender a vivir con la pandemia, y allá en la ciudad de Puebla, en Tlaxcala, en México, en el Estado de México, hace muchos años empezaron a decir... Bueno, creo que estamos viviendo un periodo de luces y sombras. De luces porque ha habido, por supuesto, una respuesta en la población de solidaridad, de reconocimiento a estos nuevos héroes, ¿no? Que son pues todo el personal médico que está atendiendo esta pandemia. Luces también porque ha habido también estos actos solidarios que nadie dice, pero de muchas personas, como Eder, por ejemplo, que no está hoy con nosotros lamentablemente, que ha ido a entregar despensas y alimentos a personas que no tienen la posibilidad en este momento de tener ingresos regulares. Creo que esos actos de luminosidad nos han iluminado en muchos sentidos, y por supuesto han movido nuestras fibras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para reconocer el trabajo de muchas de estas personas. Por supuesto también ha habido pues estas acciones que a veces uno no entiende, de agresiones contra el sector médico, pero creo que han sido más las luces, que han sido más las acciones que han tocado lo más profundo de nuestras emociones, y que a partir de esas emociones pues estamos aprendiendo también a manifestarlas de una nueva forma, de poder enviar estos abrazos virtuales, de poder compartir a través de estas redes y de estos medios que antes no teníamos la posibilidad de acceder a ellos, en una nueva normalidad, en una nueva forma de entender, sobre todo cuando en nuestras familias, como es el caso de la mía y también de la tuya, hay pues familiares mayores, familiares que están en el grupo de alto riesgo, y que en este momento, bueno, pues nuestro cariño, nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones normales se tienen que hacer a partir de emociones diferentes, dadas por pues la inmediatez que significa el utilizar plataformas como esta, y también como la de a veces posponer estas celebraciones porque no hay otra manera de hacerlo, si queremos proteger y queremos manifestarles el cariño a las personas que nos son cercanas, en un momento en que pues las emociones a veces se tienen que guardar para un mejor momento. Él es Tomás García Hernández, historiador de Tuxtepec. Estamos en Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes, y Tomás, por favor, usted primero, pregúntame lo que tú desees, que después yo tendré el mismo derecho. Muy bien, Luis Fernando, yo quisiera preguntarte desde el otro lado, desde el lado de la comunicación, ¿cómo se ha vivido? Es decir, normalmente el reportero es una persona que está en la primera línea de la batalla, de la búsqueda de la información, de la entrevista. Todo esto ha modificado también el trabajo, el home office, pero indudablemente el trabajo del reportero, del comunicador, pues siempre tiene esa necesidad de estar en el campo, de estar en el lugar de la acción. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha movido esta pandemia el trabajo que tú haces? Fíjate que yo decidí quedarme en casa, porque como tú lo has dicho, hay gente de edad mayor. Aquí está en casa la abuelita de 90 años, mi hijo de 6 años, ¿no? Mi esposa, yo
y decidí que era muy riesgoso, que no era necesario. Pero sí he observado a los compañeros cuya labor le implica estar tratando de encontrar noticias, porque además esto nos permite darnos cuenta que los centros de información, las personas que proveen información de manera normal, que son los funcionarios, pues también se guardaron. Entonces habría que buscar nuevas fuentes de información y eso puso, yo creo que en crisis, esta manera de dónde voy a reportear, qué es lo que voy a reportear, ¿no? En el caso específico de Préstame tu recuerdo, por la naturaleza, por la línea editorial del medio, no me afectó tanto. De hecho, he estado explorando otros medios, pero sí, las veces que he ido a cubrir algunos eventos por necesidad, por la valía, por la relevancia de la nota, he visto que somos un gremio también muy aventurado. Somos un gremio temerario en ocasiones, porque en la búsqueda de la, pues no es la exclusiva, porque le están dando la información a todos, aglomeraciones de los propios compañeros, ¿no? Una sana distancia que no existe al momento de estar haciendo la cobertura. Y yo creo que esto, por fortuna, hasta donde yo sé, solamente un compañero, y un saludo a Moisés, quien hace algunos días me dijo que estuvo al punto de la muerte. O sea, que me dice, cuídate, cuídate mucho, porque esto es muy fuerte. Entonces, sí ha estado pegando mucho en la forma en cómo hacemos el periodismo. Creo que en una población tan pequeña como lo es Tuxtepec, nos damos cuenta que habemos muchos reporteros, que habemos muchos medios y que todos estamos cubriendo casi siempre lo mismo. Y esto nos ha permitido también darnos cuenta que tenemos que diversificar. ¿Por qué lo aterrizo en el tema de Tuxtepec, Tomás? Porque tú también eres un reportero. A lo mejor eres más cuidadoso y más meticuloso que muchos de los que nos dedicamos al oficio, pero estás registrando, por ejemplo, has hecho algunas estadísticas, has hecho algunos comparativos, incluso algunas predicciones, y estás haciendo la historia de esta pandemia que sin lugar a dudas, como algunos otros de tus libros, servirán como puentes a los reporteros de un futuro. ¿Te sientes satisfecho con el actuar de la colectividad tuxtepecana? ¿Crees que estamos haciendo lo mejor posible o simplemente se está repitiendo la historia de Tuxtepec? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo tengo la referencia de mi vida en la Ciudad de México, están ahora mis hijos allá también resguardados y trabajando desde casa, pero platico con ellos y capto lo que está sucediendo en una ciudad tan complicada como aquella, que a pesar de la gran diversidad y de las muchas actitudes que se dan, han hecho un mejor trabajo en la búsqueda de esa contención de lo que es este coronavirus. Y algo que no ha pasado en la ciudad de Tuxtepec. Lamentablemente nuestros paisanos aquí han tomado muy a la ligera este problema y tú lo mencionabas, yo he estado revisando los reportes periódicos que se dan y he estado graficando estas tendencias de cómo evoluciona localmente, no solo en la ciudad, sino a nivel de la cuenca, porque finalmente la ciudad de Tuxtepec es el gran decantador de todos los casos que se dan en el entorno inmediato. Y bueno, pues yo había pronosticado por ahí del mes de mayo que alcanzaríamos a mediados de junio más o menos 250 casos positivos. Sin embargo, en las últimas semanas esto se ha disparado de manera importante al grado de que a nivel de la cuenca tenemos ya más de 400 casos. El gran problema no es el hecho de que se den estos casos, sino el gran problema es que hay una capacidad instalada en los servicios hospitalarios y que al elevarse la cifra de casos positivos, pues estamos ya a punto de colapsar esa capacidad instalada y entonces, pues alguien comentaba por ahí, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a estar como en Ecuador? Pues probablemente sí, con pacientes en los pasillos, en las
en las sillas de espera, ¿no? Porque la capacidad y el número de camas quizás no sea suficiente. Es lógico también que la incidencia de este padecimiento, de acuerdo a las estadísticas, un 80% de las personas se recuperan con o asintomáticos o con síntomas muy leves, ¿no? Y se pueden desde sus hogares pasar la cuarentena y volver a hacerse una segunda prueba y dar negativo en el proceso. Sin embargo, pues esta situación de control, de reserva, de sana distancia, en el caso de Tuxtepec no se ha dado, no se ha llevado a cabo. Tenemos una población que se ha desbordado en las calles del centro. Los programas sociales no fueron capaces de dispersar y de ir midiendo de alguna manera la recepción de los recursos destinados a las personas que están inscritas en estos programas, y eso provocaba grandes aglomeraciones en los bancos, por ejemplo, sobre todo los días 15 y los días primero, una gran cantidad de personas. No supimos conservar la sana distancia, no supimos tampoco entender la naturaleza de que este problema podría suponer para la población. Nos llenó de pánico la idea de repente no trabajar y bueno, pues tratar de sobrevivir dentro de esquemas diferentes a lo que habitualmente estábamos teniendo. Por supuesto, previamente dentro de la población en general, no solo de Tuxtepec, sino de la población nacional, la idea del ahorro es algo que no se nos da mucho. Y bueno, pues dicen por ahí que los bienes son para los males, ¿no? Y que esos recursos que a veces necesitamos ahorrar sirven para que en situaciones problemáticas como esta podamos no enfrentarlas de manera tan crítica. Hoy tenemos una situación que al sector salud le está preocupando de manera importante y que a los tuxtepecanos también nos tiene que preocupar. Al parecer, esta idea de que concluyó el periodo de confinamiento y que habrá gradualmente un proceso de reincorporación a la nueva normalidad, se ha entendido como que todos los negocios ya pueden abrir, las grandes cadenas se están abriendo, lo he podido constatar, tuve necesidad de ir al banco y pude ver cómo algunos establecimientos que habían cerrado sus puertas ya las abrieron. Seguramente en breve las plazas lo estarán haciendo también. Y bueno, lo que nos corresponde es pues no continuar en la dinámica que veníamos haciendo, porque eso es lo que nos ha colocado en este índice tan grande. Tomás, me atrevo a... Estamos en toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Él es Tomás García Hernández, historiador de Tuxtepec. Soy Luis Fernando Paredes Porras. Le agradezco el favor de su compañía. Tomás, eres de los pocos hombres que yo conozco, debe de haber más, y mujeres, debe de haber más, pero de los pocos que yo conozco que le ha puesto una atención desmedida a la idiosincrasia del tuxtepecano. De pronto yo me sorprendo con tu archivo, ahora que en esta cuarentena también te has dado la tarea de ir abriéndolo, de ir compartiéndonos pequeñas cápsulas, y me sorprendo, porque no, o sea, lo que has publicado es muy poco en comparación a lo que tienes en tu archivo, lo que tienes en tu mente y lo que tienes en tu corazón. Por eso me atrevo a afirmar que el diagnóstico, el análisis que haces de la idiosincrasia del tuxtepecano es certero, sin ser un sociólogo, sin ser un estudioso del comportamiento humano de manera profesional. Sí lo eres en la praxis y eres muy bueno haciéndolo. Te lo enmarco porque cuando dices que no supimos, que no quisimos, que no pudimos, suena de lo que ya pasó, pero estamos en ese fenómeno. Entonces, ante esta triada del saber, el querer y el poder, el tuxtepecano sabe, pero no quiere, sabe, pero no puede, o no puede, aunque sepa, y aunque puede y sepa, no quiere. En esta trinidad del saber, querer y poder, ¿cómo te explicas que estemos alcanzando estos números y cual si no pasara nada, como si fuéramos inmunes? Yo esto lo he descrito, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero como una gran crisis humanitaria.
en el sentido de cuidar la humanidad. Para la gente que no vive en la cuenca, a lo mejor el término le sonará distinto, pero un validar como forma de vida el valemadrismo. ¿Por qué en Tuxtepec estamos teniendo estos resultados tan poco favorables y que en nada nos deben de enorgullecer? Mira, creo que hay varios factores. Hay un elemento que tiene que ver con esta idea de ir contracorriente, ¿no? Los cuenqueños en general nos gusta mucho hacer este espíritu de torero, digo, los embalses y tú lo has vivido en Chacaltianguis, en Tlacotalpan, esto de enfrentársele al toro y desafiarlo, es parte de nuestro arrojo, ¿no? De nuestra temeridad frente a las situaciones. De repente llega una problemática cuya visibilidad no es tan fácil de identificar. No es tan sencillo que nosotros, por el índice poblacional, o sea, tenemos alrededor de 150,000 o más habitantes en el municipio, y el índice en el cual el número de afectados se da, no nos permite ver, por ejemplo, como en las grandes pandemias de la Edad Media, ver caer a la gente en las calles, ¿no? Como sucedió en Ucrania durante los primeros años del siglo pasado, que las personas se morían afuera de sus casas. No estamos afortunadamente en una situación así. Entonces, de repente, esta falta de visibilidad directa sobre el fenómeno y esta idea de enfrentar y de despreciar un poco pues la vida, la protección propia, nos llevó a esa circunstancia de decir, bueno, esto no existe, esto no lo veo, y si no lo veo, pues todas estas mitomanías que se generaron alrededor de ello, ¿no? Que es un invento dentro de las ideas de conspiratorias, etcétera, que el gobierno lo está haciendo, y hemos visto a través de las noticias cómo pueblos enteros han reaccionado ante esta situación. Aquí no hubo reacciones negativas, pero sí hubo una circunstancia personal de decir, no me protejo, no me preocupa, necesito, y esto es perfectamente válido, necesito alimentar a mi familia, necesito trabajar, necesito el ingreso porque nadie me lo va a dar. Creo que eso es algo muy válido. Sin embargo, pues en esta idea de ser un poco toreros ante la vida y enfrentar al toro sin ninguna protección, sin ninguna preparación previa, pues lo que hicimos fue salir a las calles, salir a las convivencias, seguir nuestra vida normal sin tomar ninguna precaución. Simplemente nos costó mucho trabajo pues utilizar todo este conjunto de medidas que se nos fueron indicadas a través de los medios, de las personas de salud que debíamos conservar, que en realidad no son complicadas, quizás sí son un poquito embarazosas, pero tampoco son difíciles de llevar, ¿no? Sencillamente lo minimizamos, ¿no? Quisimos jugárnoslas sin ningún problema, y hoy lamentablemente ya me he encontrado que a través de diferentes conexiones con las personas, pues ya me están comentando, oye, un familiar que vive en la comunidad de Rodeo lamentablemente se contagió, mi vecino que vive a 2 calles de la calle donde 2 casas de la calle donde yo vivo, también está contagiado. Y bueno, empezamos a ver que el fenómeno es más cercano, y entonces hemos empezado a creer que verdaderamente es una problemática, y sin embargo, bueno, pues ya sea porque no se tienen los elementos, o porque de alguna manera hemos pensado que todo nos debe llegar desde afuera, y hemos dejado de tomar las precauciones. Yo, cuando he tenido necesidad de salir, porque como todos tenemos que salir a buscar y comprar los alimentos, ¿no? Y lo necesario, pagar los servicios, etcétera, veo en las calles prácticamente un elemento de uno a uno, ¿no? Una persona que sí está tomando las medidas y a su lado otra persona que no las está haciendo. Entonces, pues desde ahí, este modo de pensar tan cuenqueño, tan desprendido de las cosas y tan temerario frente a muchas situaciones, pues nos ha llevado a que estemos viviendo estos niveles de la pandemia en este momento. Toma 5.
escuchando lo que los líderes ven. Tomás García Hernández, historiador de Tuxtepec. Luis Fernando Paredes, gracias por el favor de su compañía. Tomás, pero no en todos los pueblos tenemos los números que tenemos en Tuxtepec. Puede también ser multifactorial. Te lo pregunto porque, más bien te lo cuestiono, porque no es en toda la cuenca lo que está sucediendo, ¿no? Y tenemos ciudades también importantes, con un buen número de habitantes. Recuerdo que el primer caso surgió al menos en un tlacotalpeño, que a lo mejor no estaba en ese momento, y fue lo primero, ¿no? Digo, en Tlacotalpan, y de pronto aquí yo creo que sí vamos a llegar a los 800 casos, o sea, al doble de lo que actualmente tenemos, y facilito en menos de 15 días. Y vamos a estar en una crisis humanitaria. Pero no es la única, Tomás. Yo tengo 12 años apenas de estar viviendo aquí. Esta es la segunda crisis que me toca, una crisis larga. La primera que logré presenciar fue el derrumbe de la catedral, que lo hemos platicado en otras ocasiones. Ahí reaccionamos de una manera muy especial. Hoy estamos reaccionando de otra manera muy especial, pero a ti te tocó, quizás estabas en la Ciudad de México, cuando los primeros cardúmenes del Papaloapan amanecieron muertos, que fue una noticia impresionante. Esto generó que el maestro Toledo llegara con su fundación a Tuxtepec, y en una ocasión que, como muchos oaxaqueños y turistas se encontraban al maestro Toledo caminando rápido, me le emparejé y traté de entrevistarlo, y con su característica muy peculiar me dijo que qué quería. Le dije, pues unas palabras para los tuxtecanos, y él, sí, Tuxtepec, ese pueblo que no quiere a su río. Me acuerdo que ahí estuve con hizo una memoria, y dice, con esta de derechos humanos, Mahatma Gandhi. Le digo, sí, hoy es Graciela Zabaleta, diputada. Dice, estuvimos trabajando, pero a Tuxtepec no le importa su río. Esa era la memoria del maestro Toledo de Tuxtepec. Entonces, ¿por qué tiene que ver? Que hemos sido testigos, hemos sido copartícipes de lo que tú has, un desprecio por la vida de manera sistemática. Despreciamos la flora, despreciamos la fauna, despreciamos el río, despreciamos la vida. Y no tan solo la que pareciera que no tiene que ver con nosotros, que no es la humana, sino que en esta pandemia estamos demostrando que quizá dentro de ser real, yo creo que sí lo es. Un trabajo muy grande, Tomás, para cambiar esta idea, porque el derecho a la vida es el primero, y tal pareciera que en Tuxtepec no le damos valor a la vida, y eso es contracorriente. Va a ser un trabajo muy pesado, Tomás. Sí, en efecto, mira, el tuxtepecano tiene muchos valores, ¿no? Por supuesto, yo siempre he planteado esta idea de la solidaridad, del esfuerzo, de la unión que ha caracterizado a Tuxtepec en otras situaciones. Pero también dentro del tuxtepecano hay una gran apatía sobre muchos temas, no solo sobre, quizás hasta sobre la vida misma, pero sobre muchos temas, sobre el tema de la ecología, de la sustentabilidad. Nos ha importado poco el contaminar un río e irlo matando de manera gradual desde hace muchos años. Esta idea de que Tuxtepec le dio la espalda al río, que no es privativa de Tuxtepec, otras poblaciones de la cuenca baja también lo han hecho, pero bueno, pues aquí es el punto de partida y el referente para estas cosas. También nos ha importado poco, por ejemplo, el talar áreas verdes, ¿no? Hoy tenemos un parque central en donde cuando yo llegué hace 2 años, en estos 2 años he visto morir 4 árboles. Es decir, un árbol cada 6 meses se seca y nadie hace nada, nadie lo riega, nadie le preocupa. Y así como ese árbol hemos talado áreas enormes para llenarlas de cemento. Entonces hay muchos aspectos en los cuales, por ejemplo, el tema de la cultura, que es en el que yo trabajo, hay una enorme apatía sobre los creadores, sobre los artistas, sobre los trabajos, sobre la investigación, sobre muchas cosas. No se diga sobre la revalorización de nuestros elementos culturales, los que provienen de los grupos indígenas, ¿no? Esta idea de buscar que nos bajen el
precio los artesanos y que no le damos el valor justo al trabajo y al esfuerzo y a la creatividad que ellos tienen. Y como ese, hay muchos temas en los cuales, pues, para decirlo en términos cuenqueños, nos ha valido madre, ¿no? No le hemos dado ese valor a todos esos aspectos. Y hoy, lamentablemente, también no le dimos el valor justo que debimos haber dado a este tema de salud. Y bueno, pues cuando tú dices que llegaremos a 800, la verdad es que a mí sí me preocupa porque en mi familia hay personas de muy alto riesgo. Y entonces, bueno, pues a mí me preocupa el hecho de que si en un momento dado cualquiera de ellos llegaran a ser positivos, ¿cómo se les va a atender ante una circunstancia rebasada? ¿Y cómo va a responder una población que de repente puede entrar en una situación de pánico? Porque en el momento en que empecemos a ver evidencias de lo que está sucediendo y de la imposibilidad de atender de manera puntual a todas las personas porque no se tienen las posibilidades de hacerlo, más allá del deseo y del esfuerzo del personal médico de querer hacerlo, pues sencillamente estaremos en una situación de crisis, ¿no? De crisis humanitaria, como tú lo has mencionado, pero también de crisis de conciencia, porque esto, al final de cuentas, era un tema de ese tipo, de tomar conciencia de que estábamos enfrentando un problema que nos podía llevar a circunstancias difíciles. Quizás yo, que vengo de la Ciudad de México y que me tocó vivir situaciones críticas como el temblor del 85, que sumió a la ciudad en un estado de carencia y de falta de muchos elementos, y que la ciudad tuvo que convertirse para poder enfrentarla. Bueno, pues en los últimos años no hemos vivido una situación de ese tipo. Hemos vivido, sí, situaciones críticas, como el caso de la catedral que ya mencionaste, como esta aparición de peces en el río Tonto, y quizás algunos otros temas, la propia inseguridad que estamos viviendo. Sin embargo, no hemos enfrentado una situación de desabasto, una situación de falta de oportunidades reales, y que no solo sea un problema de salud, sino un problema de que todo el soporte que necesitamos para vivir, tanto en logística como en temas de servicios, de suministro de alimentos, etcétera, de repente colapsen, porque quienes tienen que brindarlo sencillamente se tengan que preocupar en ese momento por resguardar sus vidas cuando no lo hicimos antes. Ojalá no lleguemos a esas situaciones, porque, bueno, pues son de verdad que situaciones muy difíciles de enfrentar. Estamos en toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Tomás García Hernández, historiador de Tuxtepec, nuestro invitado el día de hoy. Y estamos platicando con Tomás en porque además es un académico, o sea, además es de ser historiador, investigador, se dedica a la docencia y como Gatell es bueno explicando las cosas. Entonces, oye, Gatell, Tomás, de pronto un personajazo, ¿no? Nos damos ahí, el fenómeno de Gatell es otro asunto que en su momento podríamos analizarlo, pero se te da mucho el explicarlo, has dado muchos cursos, gusta enseñar. Por eso es que tras cámaras te he propuesto que sumemos esfuerzos. Eder Chicuellar ahorita está en un asunto de salud, precisamente en un viaje, pero las personas que estamos ocupados, porque a todos nos preocupa, pero quienes se ocupan en procesos educativos no formales en Tuxtepec, pues es un reducido grupo de personas en comparación a esos 150,000 habitantes. Por eso es que tenemos que hacer algo. Tomás, ¿en qué tenemos que hacer énfasis con la infancia? De pronto, esa infancia que tú recuerdas, que tú añoras, que tú describes y de la cual abrevas para tu trabajo de historiador, pues ya no va a existir más en todo el mundo. Pero, por ejemplo, tus hijos, tus nietos, cuando tengas nietos, pues van a llegar a un mundo muy distinto. Tenemos que proveerlos de habilidades emocionales, cognitivas, espirituales. Ahora que el presidente ha sacado un decálogo que me parece, tú empezaste hablando de Platón,
El presidente también habla de ideas, de abstracciones, que a nuestro pueblo le cuesta mucho trabajo entender la valía del pensamiento abstracto para poder tener la fortaleza y salir adelante en adversidades. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades de alto nivel es fundamental para lo que viene, para lo que está y para lo que viene. Tomás, si tú pudieras hacer una currícula, o si ya no tan amplio como una currícula, si tuvieras que diseñar un taller dirigido a niños de primaria para impartir de manera obligatoria en los próximos 3 años en Tuxtepec, ¿qué enfatizarías que se enseñara? Mira, yo creo que algo que en teoría en la reforma que fue echada abajo estaba incluido y que me parece que es importante porque me tocó trabajarlo con maestros de nivel básico, desde preescolar y nivel primaria en la Ciudad de México. Ese es el tema de las emociones fundamentales, de las emociones básicas, y dentro de ello, por supuesto, de esto que has mencionado como la inteligencia emocional, esa capacidad de poder reconocer nuestras propias emociones para poder reconocer las emociones de los otros. Nuestra infancia, nuestra vida transcurrió en un mundo idílico, ¿no? Bastante bucólico, el mundo de la cuadra, el mundo de los amigos, el mundo que mucha gente añora de decir que se podía salir sin ningún problema, y donde además todos eran conocidos. Tenemos hoy una circunstancia diferente, no solo por el tema de la violencia y la inseguridad, sino también tenemos una circunstancia distinta porque vamos a salir después de todo este proceso, cuando los chicos se reincorporen a las escuelas, con situaciones muy diferentes, ¿no? Esta idea, veía yo unos anuncios donde se están ofreciendo en algunos lugares estos trajes especiales para que los chicos regresen a las aulas. Y bueno, pues en entornos del altiplano no le veo gran problema, pero en un ambiente como el nuestro, donde las temperaturas son muy altas, difícilmente un jovencito podría estar en un salón de clases, podría estar en un patio de juegos con esta situación, ¿no? Porque además, afortunadamente, la infancia en nuestras regiones ha tenido todavía esa posibilidad de vivir, de jugar, de sudar, de llenarse de tierra, de apedrear los árboles de mango, de corretear a los perros, en fin, de vivir esa infancia en libertad. Y hoy esta situación está enseñando a los chicos a adquirir nuevas habilidades que tienen que ver con el mundo digital, con el mundo tecnológico, pero también tendrán que aprender a manejar sus emociones, a expresarlas, a dirigirlas y a entenderlas de manera distinta. Creo que esa parte de la inteligencia emocional, del reconocimiento de las emociones básicas, del miedo, de la ira, de todo este tipo de cosas, por supuesto también de la alegría, tendrán que ser reenseñadas en un entorno diferente, en un entorno en el cual parece que lo que nos viene en lo inmediato es la aparición cada vez en periodos más cortos de nuevos virus, de nuevos elementos que nos estarán afectando. Se habla ya de un nuevo virus en la India que no ha migrado, pero que también puede llegar, así como nos llegó el H1N1 hace algunos años, y nos implicó una primera experiencia de cómo vivir una situación de sana distancia. Bueno, hoy estamos enfrentando a este padecimiento del COVID-19 bajo este esquema, pero seguramente aparecerán otras, porque una característica que tienen los virus es que son mutantes. Y al ser mutantes se van generando estas resistencias frente a los medicamentos, frente a las vacunas, frente a los esquemas. Hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, el sarampión está de regreso, y es algo que nosotros como infancia pues lo vivimos sin padecerlo, ¿no? Y sin embargo hoy tenemos brotes muy puntuales de esta problemática en el país, dentro de un país que considerábamos que el sarampión ya estaba erradicado. Entonces los niños tendrán que aprender a vivir en un nuevo entorno,
con una forma distinta de relacionarse, con una forma distinta de jugar y por supuesto en ese proceso tenemos que enseñarles a manejar sus emociones de la mejor manera. Este encierro está generando grandes niveles de ansiedad. Estaba yo viendo una estadística que publicaron en el periódico el día de hoy, y hay una pregunta ahí sobre las personas se consideran que han acumulado ansiedad y estrés por el encierro, y la mitad de los encuestados respondió que sí. Entonces, en algunos lugares se están creando ya los esquemas de atención para la salud mental, porque pues vamos a salir y vamos a salir a un esquema de incertidumbre, y por supuesto los padres que tendremos a ser muy protectores de nuestros hijos tendremos que entender que ellos también tendrán que salir y sabiendo y conociendo cómo relacionarse y cómo vivir en un mundo distinto. Pues creo que tenemos tenemos, porque sé que así lo sientes y así lo vamos a hacer. Y la invitación es a que hay mucha gente talentosa en Tuxtepec, mucha gente que creció con otros paradigmas y que tenemos que lograr que esta forma de ser, de esta forma en cómo estamos manejando las crisis por las que atraviesa Tuxtepec, la crisis de inseguridad, la crisis de violencia al interior de los hogares, la crisis del manejo de una emergencia sanitaria, la crisis del empleo que vamos a estar padeciendo, que ya padecemos todos, pues nos regresa a un trabajo comunitario muy fuerte. Tenemos que ser cada ciudadano un afluente, cada ciudadano tiene que ser un afluente de un enorme río para el bien de la colectividad y de la humanidad. Hay una palabra, Tomás, que estoy seguro que conoces, que es la resiliencia. En Tuxtepec tendremos que aprender a vivir de esta experiencia y sacar lo mejor para que no se repita, porque estamos en un grave riesgo. Estamos en toma 5, parece ser que Tomás tiene problemas con su conexión, se le va ahí el audio, pero hoy estamos platicando con el historiador de Tuxtepec, Tomás García Hernández, quien ha estado manifestando que esta pandemia que se vive en Tuxtepec pone de manifiesto una tendencia, que no quiere decir que sea una determinante forma de ser, pero sí hay una tendencia en el tuxtepecano a despreciar la vida en todas sus manifestaciones. Y hemos mencionado en este toma 5 algunos elementos que permiten abonar a esta tesis, ya regresó Tomás, que permiten abonar a esta tesis del desprecio a la vida. De ser así, la antípoda, así como al inicio fue sombra y luz, esta antípoda, pues es el aprecio a la vida, ¿no? El valor a la existencia, que parece un trabajo muy básico, pero que también nos permite, Tomás, un trabajo educativo maravilloso que le da sentido a toda la experiencia de mucha gente que hoy tiene miedo a morir y que de pronto puede decir, mi saber, mi sentir, lo puedo poner al servicio de la colectividad, ahora con estas nuevas tecnologías, y por eso es que creo que tenemos que invitar a toda la gente que ama a Tuxtepec, que está agradecida con Tuxtepec, a que salga a decirle a la nueva infancia, a que salga a decirle a la nueva juventud, a la nueva madurez joven, que sí hay una forma distinta de hacer las cosas, porque no está sencillo en Tuxtepec. En el tiempo en que estamos hablando este programa, hay familias en duelo, hay un feminicidio, una serie de feminicidios que también están cimbrando el tejido social, y por eso digo que no va a haber autoridad alguna, porque además no es toda su responsabilidad, es la responsabilidad de ellos, es harina de otro costal que en su momento analizaremos. Pero quiero enfatizar nuestra responsabilidad, Tomás. En un video de hace 2 días señalé que esta revisión del ser hombre que pasa por este cuenqueño envalentonado, este cuenqueño temerario, este cuenqueño valemadrista, chupador, el desprecio a la vida, es algo que sí podemos trabajar. Trabajar en la forma de ser hombre es una de mis propuestas, Tomás. No sé si consideras que sea pertinente.
Creo que sí, creo que primero tendríamos que pensar en la dimensión del humano, ¿no? No solo el ser hombre, sino en la dimensión del ser como tal, ¿no? De este componente biopsicosocial y cultural que somos, ¿no? Y que cada componente de ellos nos lleva a plantear una dimensión muy profunda, ¿no? Nuestra naturaleza somática, nuestra naturaleza corporal, que es capaz de expresar y de resistir temperaturas como las que vivimos, que de personas que viven de otras latitudes a veces no están dispuestas a manejar. Este componente psíquico, esta manera de pensar y de entender las cosas, también nos da una naturaleza de ser particular y, por supuesto, el entorno social y el entorno cultural en el que nos vivimos nos da una dimensión particular de ser. Entonces creo que si nosotros analizamos ese sentido del ser, de lo que somos, en términos de género humano, de humano que vive en esta cuenca media del Papaloapan con características de entorno muy particulares, también tendríamos que adicionarle este componente del ser a esta idea de aprender a ser hombres y a ser hombres y mujeres en dimensiones diferentes, con aprendizajes distintos, con situaciones que hemos enfrentado y que yo confío en que tendremos que salir de ellas, Luis Fernando. Hace aproximadamente unos 15 años me tocó ir a Ciudad Juárez. En aquellos años, Ciudad Juárez era el centro de los feminicidios y era el centro de una serie de confrontaciones entre grupos de narcotraficantes que estaban luchando por la plaza, y era de verdad un ambiente muy difícil caminar por las calles de Juárez y tratar de trabajar en un ambiente que se sentía amenazador en todos los sentidos. Juárez salió de eso, ¿no? Hoy Ciudad Juárez es una ciudad que, a pesar de vivir toda esta problemática de las maquiladoras, de la cercanía con una frontera que a veces, lejos de ser positiva, le meten problemas diferentes, bueno, nosotros también vivimos una frontera de naturaleza distinta, y creo que también vamos a salir de esta problemática. No sé con qué soluciones, había que pensarlas y había que replantearlas, pero sobre todo con la idea de colectividad de lo que somos, ¿no? De ese ser como hombres y mujeres de bien que necesitamos pues hacer frente y hacernos cargo de, en principio, lo que nos corresponde hacer como ciudadanos, como sociedad civil, y después pues pedirle a la parte de la autoridad que haga su parte, ¿no? Entonces creo que vamos a salir, y que vamos a salir entendiéndonos como individuos y entendiéndonos como hombres y mujeres de manera distinta, de relacionarnos de forma distinta, y creo que eso también habremos de transmitirlo a las nuevas generaciones. Pues estamos en toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Es la esperanza de Tomás, a la cual por supuesto que me sumo. Hay gente con mucha esperanza, y la esperanza también al ser un abstracto, es el resultado de procesos emocionales, de experiencias, y hay que educar en la esperanza y para la esperanza. Así es que, pues, esta serie de programas que usted va a escuchar de ahora en adelante, y yo espero que para siempre, van a apelar a su esperanza, a su experiencia, a lo bueno que existe en cada uno de los corazones, para poder encontrar soluciones, porque también estamos administrando la inmediatez, estamos administrando lo impredecible, y estamos aprendiendo a ser humanos en esta capacidad tan valiosa que la existencia nos ha enseñado de sobrevivencia y de adaptación. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Tomás, pues una pregunta, ahora es vuestro turno, pregúntame lo que quieras. Bien, mira, yo quisiera preguntarte, quisiera regresarte esa pregunta. Tú has trabajado de manera muy especial en estos procesos educativos y has puesto un énfasis muy particular en el trabajo con niños, que a mí me parece muy meritorio, porque la atención de la infancia creo que es clave para construir
mejores sociedades en el futuro. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser más sensibles, ¿no? Yo te vi hace unos días que tuvimos la oportunidad de vernos que traías un sapo, ¿no? Créeme que mis compañeros de infancia, cuando lo hacíamos, era apedrear a los sapos, ¿no? Y de repente yo veo cómo tú le estás transmitiendo a tu hijo la idea por el respeto para un animalito que no ha recibido quizás todas las atenciones ni todo el reconocimiento de la labor importante que hace en estos procesos de control de algunas faunas, de degradación de algunos materiales, etcétera. Y yo te decía, bueno, déjalo en algún platanal. Esa sensibilidad, ¿no?, que se necesita de transmitir a las nuevas generaciones es algo en lo que tú has estado trabajando. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son las grandes lecciones que tú has aprendido al incorporarte a una sociedad como la nuestra, en la cuenca que vienes de la parte alta también del país? ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido que nosotros como padres, o que los padres deberán transmitirle a sus hijos en el sentido de la sensibilización a este entorno, a esta vida, a esta tierra y a estas condiciones en las que tienen que vivir? Sí, creo que la palabra nunca es inocente. Me fascina la radio, me fascina el diálogo, me fascina la palabra, creo en el poder de la palabra, estoy convencido del poder de la palabra. Y hay muchas teorías que demuestran cada palabra, su entonación, su volumen, su ritmo, genera frecuencias vibratorias y eso impacta fisiológicamente. La palabra es poderosa, no por nada en el principio era el verbo, para utilizar una metáfora. Cuando llegué me llamó la atención que con muchísima facilidad madres y padres de la cuenca, en la ciudad de Puebla no estamos acostumbrados a ello, se dirigían amorosamente a sus hijos con una serie de palabras ofensivas y descalificativas, ¿no? Inclusive que involucraba al propio origen. Yo creo que esta jocosidad, del cual se le ha etiquetado mucho a Alvarado, pero que pues en toda esta región lo tenemos, esta forma de relacionarnos con los hijos para pedirle las cosas, para regañarlos, para corregirlos, para amarlos, tenemos que revisar cómo utilizamos el lenguaje. Me parece que tenemos una región bendecida, abundante, pero que nuestro lenguaje es muy reducido para podernos vincular con ella y con nosotros. Entonces esas formas de, a ver, hijo de tu pinche madre, ven para acá, que es algo muy común aquí, y 20 más como esas, creo que sí tienen un efecto que ha incidido en la forma de nuestro ser. Cuando escuchamos con atención a los niños, nos enseñan que tienen una capacidad de adaptación tremenda. Tremenda. Yo lo veo con mi hijo y disfruto mucho ahora sus procesos abstractos, pero estoy decidido, Tomás, de manera particular y desde civil, barrio consentido, en los próximos meses, una vez que podamos establecer los mecanismos para compartir y volvernos a ver, a retomar esta experiencia de los niños. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que demandan? ¿Qué es lo que quieren corregir? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo describen a su mundo? Y no tienen que describirlo como los adultos. A mí me ha enseñado la cuenca que platicamos mucho. Es un pueblo maravilloso que se desborda en palabras, pero sus palabras no las está utilizando en muchas de las ocasiones al servicio de la vida, sino al servicio de la muerte. En las conversaciones de familias, el tema de asesinatos, secuestros, violaciones, tomas, es lo que prevalece. Entonces, creo que tenemos que revisar al servicio de qué y de quiénes ponemos nuestra palabra. Para pedirle a los niños que hablen de las cosas bonitas. Los niños son, de verdad, son la presencia de Dios.
Los niños son el vehículo más inmediato por el cual Dios nos habla. La divinidad, el gran arquitecto del universo, lo más puro, la luz, nos habla. Entonces es un privilegio tener tantos niños en la cuenca y tanta diversidad de infancias, porque hay la infancia afrodescendiente, la infancia indígena con todas sus variantes, la infancia de los cinturones de miseria, las infancias en Tuxtepec son maravillosas, Tomás, y son quienes van a contar lo que hoy estemos haciendo o dejemos de hacer. Entonces la gran enseñanza que Tuxtepec me ha dado es que hablamos mucho, pero actuamos poco. Es decir, gastamos las palabras, prostituimos las palabras con mucha facilidad. Por eso es que en todo el país esto sucede. Por eso les creemos a los políticos que nos endulzan el oído, y por eso creo que tenemos que ser más cuidadosos en la forma de analizar las palabras. El mundo se cura con saliva. Hoy, que la saliva es un agente contaminante, ¿no? Entonces, me enseña Tuxtepec que la palabra tiene poder. Por eso esto que estamos haciendo en Toma 5 con la presencia del maestro Tomás García Hernández es histórico, porque es una mirada de un hombre que siente y percibe a Tuxtepec de una manera distinta. Pues Tomás, ¿qué te dice tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? Porque pues ella acostumbrada a la Ciudad de México, apenas adaptándose a lo cuenqueño, la mirada de tu pareja, la mirada de quien te sigue como sombra y tú eres su sombra y los dos son luz el uno para el otro, también te retroalimenta y te enseña cosas. ¿Qué te ha enseñado en esta cuarentena tu mujer, Tomás? Fíjate que ella tiene una particularidad muy especial. Antes de tener una vida común como la de todos nosotros, ella estuvo 5 años en un seminario con una idea inicial de profesar con las monjas caristas en Atlisco, Puebla, precisamente. Y aprendió algo que a lo mejor a mí me falta, ¿no? Es esa paciencia, esa pues resiliencia también para poder enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Y es en ese sentido, pues, una especie de oasis que no siente esa tensión, que no siente esa problemática que otras personas viven por el hecho de mantenerse bajo el encierro. A mí me sorprende cómo puede mantenerse ecuánime durante todo el tiempo sin salir, prácticamente haciendo vida monástica dentro del departamento, ¿no? Leyendo, a veces conectándose con otras personas en algunos grupos en los que participa, pero sobre todo esa ecuanimidad para mantenerse con un espíritu afable en una situación de encierro y en una situación en la que generalmente provoca estrés y provoca ansiedad. Creo que este planteamiento de enriquecimiento espiritual no hay que dejarlo de lado, ¿no? No importa cuál sea el credo que se profese, no importa hacia dónde vaya nuestro pensamiento en ese sentido, el espíritu también necesita del fortalecimiento. Y en estos momentos, en situaciones así, ese componente espiritual creo que es un gran alivio el contar con ello. Y en ese sentido yo tengo la fortuna de contar con una persona con una riqueza espiritual enorme, la cual además tiene esa paciencia para poder enfrentar situaciones de ese tipo. La vida pues en el seminario también te da la posibilidad de hacer mucho con poco. Y eso es algo que también se tiene que aprender, porque esta pandemia nos ha enfrentado a que los pocos ingresos o los pocos recursos, no solo económicos, sino recursos de cualquier tipo con los que contamos, sencillamente se han disminuido. La misma posibilidad a veces de utilizar el trueque, ¿no? Tengo en el traspatio un árbol de mango, cosecho mangos y se los llevo a mi primo y le canjeo mangos por maíz o mangos por una gallina. Esto mismo nos ha limitado ahora, porque
la falta de conexión, la misma contingencia nos ha llevado a esta necesidad de no poder realizar más que con imaginación la salvedad de todo aquello que antes hacíamos de manera natural, ¿no? Entonces, poder hacer mucho con poco también es algo que tenemos que aprender, y ella lo hace muy bien. Ha multiplicado de verdad, para utilizar una figura religiosa, ha multiplicado los panes y los peces para que en el hogar no falte nada, y bueno, pues ha sido una gran compañera en ese sentido para sobrellevar desde el encierro y desde la reserva social, pues todo lo que ha significado estos 2 meses de mantenernos, que para mí ha sido de verdad muy, muy aleccionador, porque me ha permitido trabajar en muchas cosas. Yo siempre veo las cosas positivas, aún dentro de lo problemático que pueda ser. Me ha dado el tiempo y me ha dado la posibilidad de trabajar en temas que se me habían quedado en el tintero durante muchos años, de repente sacar todo mi archivo y empezar a ordenar y hacer. Pues hay un libro ya concluido de la pandemia durante este periodo, que esperaremos a que se normalice para poder darlo a conocer, y también hay un segundo tomo que estoy estructurando sobre cosas más cercanas, más inmediatas, pero han surgido también muchas otras cosas a través de la conexión con otros compañeros, el intercambio. Estaba yo, antes de iniciar esta plática, intercambiando algunas ideas y algunos materiales con el maestro González Luengas, que tiene prácticamente listo también un libro que le estaremos buscando las posibilidades cuando regresemos a la normalidad, pues hasta donde se pueda, la normalidad absoluta. Entonces, bueno, de repente contar con estos soportes de personas, de familia, que nos pueden dar esa posibilidad de dedicarnos, quienes tenemos necesidad de explorar los temas pues no intelectuales, cuando menos sí de acercamiento a ciertas cosas que desde otra óptica no se abordan. Bueno, pues tener ese soporte siempre es importante, ¿no? Pues Tomás, yo te quiero comprometer, porque pues las palabras en su peso y en su valía generan cosas, a que busquemos un espacio a donde, como por ejemplo el maestro Luengas, toda la gente que conocemos, todo el capital social que te rodea, les demos la oportunidad también de, a través de estos medios, de que se expresen. De verdad necesitamos visibilizar las buenas intenciones. Debemos de ser un canal de luz frente a las sombras de los tiempos actuales, y qué mejor luz que la que se genera de un corazón honesto. Todos tenemos nuestros demonios, por supuesto, pero hay momentos de luminosidad que deben de salir y compartirse. Así es que, pues yo espero que podamos encontrar el esquema. Hoy nos faltó Eder en esta invitación que había sido de 3, ya pronto estaremos reuniéndonos con él. Y yo te agradezco mucho, Tomás, en este toma 5. ¿Con qué te quedas de esta plática, Tomás, en esta nueva normalidad? ¿Con qué te quedas? Mira, me quedo con algo que dijiste, que yo le agregaría a esa reflexión que haces sobre la fuerza que tiene la palabra, ¿no? O las palabras. Creo que la palabra también tiene un crédito. Y ese crédito es el que las personas nos confieren cuando nos escuchan y nos creen, cuando les hacemos un planteamiento y nos permiten un poco de esa confianza y de esa fe en los planteamientos que hacemos. Y creo que nosotros tenemos que empeñar nuestras palabras ahora para que podamos capitalizarlas y podamos convertirlas en generadoras de muchas cosas. Todo esto que tú planteas, de que otros compañeros tengan la oportunidad de venir y expresar lo que saben y decir a partir de las palabras y a partir de estos medios, la riqueza enorme que tenemos en Tuxtepec en muchísimos temas, ¿no? Hay
infinidad de temas que necesitamos abordar, que necesitamos revisar, y creo que en ese sentido la palabra tiene que ser reeducadora y reedificadora de una nueva sociedad. Y devolvámosle pues a la palabra el crédito que se merece para que seamos no solo hombres y mujeres de crédito, sino que también seamos generadores de esos cambios a través de la palabra. Bueno, pues ahí está la propuesta. Habrá que pensar en un nombre, tú que eres mercadólogo, que pueda vender, vinculado con esta palabra y que sea una síntesis. Finalmente, Tomás García Hernández, historiador de Tuxtepec, sombra, que fue la primera palabra que se propuso, y la última palabra que fue, déjame ver, emoción. Después de este recorrido, sombra y emoción, ¿cómo lo vinculas? Sí, mira, yo lo vincularía de la siguiente manera. Estamos saliendo de un momento de sombras, un momento difícil, un momento que nos ha encerrado, que nos ha llevado a las sombras, ¿no? Y tenemos que salir de esas sombras fortalecidos, tenemos que salir llenos de emociones, de nuevos sentimientos, de nuevas ideas, de nuevas cosas por compartir, y que tenemos que llevarla a los nuevos espacios, ahí donde nos corresponda, desde nuestras trincheras, desde nuestros ámbitos de trabajo, llevarlos de verdad con una emoción renovada para que hagamos sociedades felices, porque necesitamos de verdad una sociedad tuxtepecana feliz en todos los sentidos. Pues me hiciste recordar a Javier Solís, quisiera abrir lentamente mis venas y desangrar poco a poco a tus pies. Escuche usted buena música, escuche buena música, y lea los libros que ha editado Tomás, sígalo en las redes sociales, Tomás García Hernández, él es el responsable de también el sitio en Facebook de Tuxtepec ante la historia, y va a ser corresponsable de esta nueva etapa de luminosidad en Tuxtepec. Le agradezco por siempre y para siempre el favor de su compañía y de su involucramiento. Esté en el sitio en donde la vida le coloque en este momento, siempre hay algo de luminosidad que queremos saber de él. Un abrazo a la distancia, muchas gracias. Hasta luego. Toma 5. Por favor, usted primero. Toma 5. Precisamente, suficientemente, exactamente, simplemente, naturalmente, especialmente. Toma 5. Ligeramente, inocentemente, inteligentemente, valientemente, profundamente, verdaderamente, lentamente, suficientemente, exactamente. Toma 5. Prudente, completamente. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven.